Muy buenos días, muchísimas gracias al doctor Thierry Lescot. Él es funcionario del SIDAC. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación al diálogo sobre el tema del futuro del banano. Yo había circuncidado al banano latinoamericano, pero vemos que su conocimiento o su análisis podemos ampliarlo un poco más a las diferentes regiones, sobre todo a las partes donde potencialmente podría producirse la migración de producción por efecto del cambio climático. Ya habíamos tratado alguna vez con el doctor Weber esta posibilidad que se estaría dando de aquí a unos 10 o 15 años en que las temperaturas del clima obliguen a estos cambios paradigmáticos de la producción. Ya no sería tal vez América Latina, sino tal vez África, tal vez Brasil, eh, y se potencializaría por regiones a lo mejor la producción de esta musácea. Coméntenos, ¿qué nos dicen sus análisis? ¿Cómo están sus previsiones respecto a esto, el doctor Lescox? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Kleber, para entrevistarme. Sí, yo conozco bastante países productores porque tengo una experiencia en más de 50 países productores de banano y algunos exportadores. Sobre todo en África y en América Latina, el Caribe y el Océano Índico. Un poquito menos en Asia. Y yo estuve también en Australia. Tiene razón, este cambio climático todo el mundo lo habla y también lo siente. Hay tormentas fuertes, hay sequías fuertes, periodos de lluvia intensas que hacen inundación, y yo conozco Ecuador para saber que usted también sufre de eso. Es muy difícil de proyectar cómo va a evolucionar la producción mundial con este cambio climático. Lo que vemos actualmente es más por el problema de la cigatoca negra, que es muy importante en el banano, y se ve que hay más producción ahora en zonas secas, pero eso obliga a tener agua suficiente para el riego. Y eso no es tan fácil porque en zonas secas todo el mundo agrícola necesita producir, y no solamente banano, pero también arroz, hortalizas, frutales, y viene el problema de la distribución del agua de riego y el problema de inversión fuerte, sobre todo de los gobiernos, de los ministerios de obras públicas y de agricultura, para arreglar canales que llega hasta los campos, a las zonas fértiles de esas zonas secas. Y eso lo vemos, usted conoce bien a su país vecino del sur, como Perú, que hubo un boom de la exportación del banano, a pesar que ellos producían desde mucho tiempo para su propio consumo, el consumo nacional peruano, y entonces ellos desarrollaron el banano de exportación y más que todo en la parte orgánica, como también en Ecuador. Yo conozco la zona del Oro, que es seco, y también ahí se desarrolla también este tipo más en varias zonas, también en la zona que va hasta Salinas. La península de Santa Elena. Península, es eso.
y ahí también se ve el desarrollo. Es más por los problemas del manejo y del control de la cigatoca negra, que eso complica cuando se habla de producción orgánica. Es el mismo caso en la República Dominicana. Usted conoce también la parte del norte de su país, al norte de Colombia, y la zona de la Guajira, que yo conozco un poquito también, y que es muy seca, y ahí se desarrolla la, 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 la producción orgánica. Y Claro, también... usted en ese contexto, usted mira que los polos de producción o los nichos de producción futuros podrían darse en las zonas secas. Sin embargo, también le ve un conflicto de competencia con el líquido vital que es el agua, y generalmente se realiza o se desarrolla estos polos de producción precisamente porque se baja la incidencia de la enfermedad de la cigatoca negra, una enfermedad que ya en el caso de los países, desde que apareció en Honduras hace 50 años, la hemos venido manejando, pero no la hemos podido erradicar. Exactamente. Solamente Australia, pero con mucha inversión, presupuesto estatal para sacar y eliminar la cigatoca negra. Pero es bien, bien complicado. Claro, y eso no es competitivo, o sea, porque estamos hablando de que nosotros, o sea, tal vez Australia puede hacer esas inversiones muy altas en sus, no tengo exactamente muy claro la extensión, pero no creo que sobrepasen 20,000 hectáreas en, Uh, en esa área. Puede ajustarse el presupuesto, tal vez desde el Estado, subvencionar esa producción para un mercado específico de ellos, lo que no puede hacer Ecuador, lo que no puede hacer Perú cuando tiene que competir en mercados y con retalier que obviamente siempre buscan favorecer al consumidor. Sí, 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 solamente para mostrar que es muy complicado de eliminar la cigatoca negra. Muchos investigadores del mundo han tratado de ver la posibilidad, pero no se ha podido, es bien complicado. Es solamente un ejemplo que solamente Australia, y ellos producen solamente para su mercado Claro, nacional, no importan. y doctor Lescaut, el CIRAC tiene una gran experiencia. Yo recuerdo desde de 1983, 1984, que se trabajó en asocio con el Programa Nacional de Banano de Ecuador, la detección temprana de la cigatoca, que fue una de las primeras escuelas cigatoqueras que, si se quiere, pues vino a América. Yo creo que ya tenían algo de experiencia en Centroamérica, y obviamente ese know-how se pasó posteriormente a Ecuador con el fin de equilibrar o que la experticia, eso le permitiera a los ingenieros agrónomos de acá, pues, evitar el colapso de nuestras áreas. Sí, 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 sí. Hasta más, en los años 60 también hubo el Centro Franco-Ecuatoriano de Investigación sobre el banano, y eso fue también por la cigatoca María, cuando la cigatoca María llegó a Ecuador. Es Allá. una larga historia con nosotros. Y después, claro que cuando llegó la cigatoca negra, también con este programa nacional bananero, en Ecuador, colegas mías que todavía están aquí conmigo, han trabajado en Ecuador para tratar de ampliar nuestro sistema de preaviso. Bueno, yo quería, para sus preguntas sobre la cigatoca, también es la presión de los importadores y de las compañías, tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa, que tienen miedo del uso importante de fungicida para la cigatoca negra. También eso tiene un impacto sobre la posibilidad de cambios de zonas, no a largo
de forma global, ¿eh? No, es poco a poco. Se ve desde unos años estos cambios a zonas secas, pero con el problema de la distribución del agua y la distribución social del agua a diferentes grupos productores agrícolas. También en África, en las zonas húmedas, es decir, actualmente son Camerún, Ghana, Costa de Marfil o Côte d'Ivoire, porque ellos quieren que se hable el nombre de su país en francés, Côte d'Ivoire. La historia del banano fue en las zonas húmedas, igual que en Ecuador, es decir, con el problema de cigatoca negra bastante fuerte. Y actualmente, por ejemplo, en Costa de Marfil, se ve que hay extensión de zonas de producción más al norte, es decir, más cerca del Sahel, de las zonas secas, y allá hay ríos bastante importantes y donde sacan el agua con bombeo y para limitar el impacto de la cigatoca negra. Es decir, que también en África hay este cambio hasta producir banano orgánico. Claro, Pero, ahora, en su opinión, es decir, la presión de la enfermedad que en algunos humedales donde se ha estado produciendo banano y con esta discontinuidad de ciertas moléculas que exige, por ejemplo, Europa, que antes eran las moléculas estrellas para el control de la cigatoca negra o por lo menos para la alternancia de que las otras moléculas sobrevivieran, se puede producir o se está produciendo, no de lleno, pero sí de a poco se verá este cambio de preferencias por tierras secas a donde tendrá que migrar la producción del cultivo. Sí, el agua es suficiente y si no hay conflicto en el uso de este Este recurso. líquido esencial y recursos. Y por eso, por ejemplo, que yo conozco bastante bien Costa de Marfil y por ahora no hay gran inversión en sistema de canales y regulación de aguas. Cuando hay periodos de lluvia fuerte, como en Ecuador, el agua va al mar y se desperdicia. No hay un uso razonable del agua y cuando hay periodos secos, como en Ecuador, sobre todo al sur, unas veces los ríos bajan bastante y no hay suficiente agua para la agricultura. Entonces, eso es complicado. Pero también yo visité otros países que no muy conocidos porque no exportan mucho. Es Sudán. Sudán tiene el gran río, el Nilo, a donde hay bastante agua y hay conflicto, hay un potencial enorme de producción de banano. Pero es un país con con un sistema político un poquito complicado, como usted puede saber en las noticias, y también conflicto en la regulación del agua de este gran río que es el Nil, entre el sur, que es Etiopía, y al norte, que es Egipto. Y yo sé que es complicado la discusión entre estos tres países para que Egipto, que es el último que usa el agua, puede usar eso. Y Egipto es un gran país productor de banano, todo para el mercado nacional, pero hay más de 100.000 hectáreas allá en Egipto. Claro que la productividad no es tan alta porque no tiene la técnica para hacer rendimientos fuertes. Pero eso, Claro, y hay que diferenciar en que muchos países su producción es solamente para consumo nacional, es decir, para la seguridad alimentaria interna y no tienen o no le apuestan a la producción de exportación o lo hacen
con muy pocas o con muy pocos productores que hacen sus pininos exportables, pero no es lo mismo. En este contexto, doctor, el panorama del cultivo del banano mundial y específicamente en el caso de Latinoamérica y África, ¿cómo lo mira usted en el futuro? Sobre todo que no solo tendremos la enfermedad de la cigatoca, sino que tenemos también enfermedades tan catastróficas, podríamos llamarla, como el foque R4T. Así es, eso es la nueva amenaza. Como habíamos hablado bastante sobre la cigatoca negra, que afecta a muchos países productores, y, tanto en África como en América Latina, pero también en Asia. Pero este problema de raza 4 tropical, es claro que la investigación está, pero las soluciones no están. Las soluciones rápidas para erradicar eso, usted sabe bien que es un hongo complicado que puede durar mucho en el suelo y cuando llega es difícil quitarle esta enfermedad. Entonces, sí, es un problema, hay que hacer mucho cuidado en el transporte de personas, de material vegetal también, de hijuelos, colinos, y cuidado también con el cultivo in vitro. No, cuando está estéril, cuando llega estéril al vivero, está bien, pero es después con raíces, pues hay que saber muy bien de dónde viene este material, porque el riesgo está, y hay muchos negocios de esas plantas en el mundo, entonces con mucho cuidado. Pero yo sé que usted está muy atento de esta vigilancia. Yo conozco los programas que Ecuador está puesto en marcha. No me recuerdo el nombre de la institución nacional que se encarga de eso. Agrocalidad. Agrocalidad, es eso. Yo estuve en Guayaquil hace poco y habíamos hablado de eso a una reunión con AEBE. Y es claro que es una preocupación grande. Hay otras enfermedades en África, a donde yo voy de vez en cuando, y a donde yo he trabajado bastante. Hay también un virus que es muy complicado también, porque hay un áfido que lo transporta de matas enfermas a plantas sanas. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿O Se llama el bunchy top. Alberchitos, sí. El bunchy top. Eso también es una enfermedad bastante grave. Está en Asia, está en una parte de África Central, pero hace poco estaba en Camerún, pasó a Nigeria, que es al lado, después a Benín, y ahora está en Togo, es decir, cerca de Ghana y de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil. Por suerte, no está en América Latina, en toda América Latina, en Caribe. Pero también eso, mucho cuidado, porque es una enfermedad realmente importante y muy peligrosa. Claro. Por ejemplo, habíamos hablado de Australia. Ellos tienen el bunchy top, llegaron a sacar la cigatoca negra, pero el bunchy top no. Claro, ahora, esos riesgos eh, son, se vuelven potencialmente fuertes cuando uno importa material vegetativo o cepas o clones para de cultivares, ya sea Cavendish, para las plantaciones de América Latina o de cualquier otra parte. Porque si bien la trazabilidad que se realiza a través del proceso meritemático puede ser muy proligio, queda todavía la duda de que se curse este tipo de virosis. Sí, normalmente la mayoría de las empresas privadas, hasta nacionales de producción in vitro de las musáceas, del banano y más que todo en Cavendish, tienen esta trazabilidad
pero hay que bien, cuando se importa a una finca, hay que conocer muy bien esta empresa para que muestran toda la trazabilidad que ellos tienen, de dónde vienen las plantas iniciales, si están en invernaderos, si están y normalmente al laboratorio, todos los laboratorios deben tener un sistema de análisis de las principales enfermedades, sabiendo que virus pasa a través del cultivo in vitro y también bacterias. Hongos, claro, más complicado. Hongos es más, el riesgo es en los viveros. Claro, las dos experiencias negativas que hemos tenido posiblemente han sido precisamente por el trasplante de plantas in vitro. En el caso de Río Hacha, por ejemplo, toda la plantación era replantada con plantación in vitro, y en el caso pues de Caracotillo en Perú, igualmente, aunque son pequeños productores, pero son productores que habían hecho replantes con plantas in vitro, y obviamente no sé, el salto de la enfermedad del fusariosis es este. Doctor Lescaut, para contextualizar un poco de su experiencia en este tema, usted debe haber vivido un poco lo que fue entre los años 70, debe haber estado muy joven seguramente en esa época, pero debe haber visto la experiencia de lo que pasó con el mal de Panamá raza 1. No, porque yo estuve más en mis estudios a esta época y después primera experiencia en África. Claro que yo he leído mucho porque yo tenía mis directores y investigadores ya ancianos que me explicaron todo el problema con el Gros Michel. Y es claro. Pero Gros Michel no desapareció totalmente. Yo sé que en Ecuador existe acá lo tenemos todavía. Sí, en Colombia bastante, sobre todo en altitud, pero no de forma intensiva. Me recuerda una zona de la zona cafetera colombiana, alrededor de Armenia. El comité de cafeteros, porque es zona cafetera, quería intensificar un Gros Michel de porte bajo. No me recuerdo el nombre, tiene un nombre. Y desde que se intensifica, es decir, a más de 1.500 plantas hectáreas, ¡boom!, llega la raza 1. Es decir que es bien complicado. Entonces, usted me preguntó cuál es la evolución de eso. Yo tengo no experiencia, pero con colegas que conocen la producción en Filipinas. Filipinas hace más de 20 años que tiene la raza 4 tropical. Y claro que las grandes empresas me comentaron que están viviendo con eso. Y no es en todas las partes de la zona de Filipinas, productora de banano. Claro, en la zona de Davao, nosotros conversamos con el ingeniero José Galindo, que trabajó en la empresa Unifruit de Filipinas, y lo tuvimos felizmente en una entrevista aquí en el noticiero, y precisamente él nos comentaba esto del azote del fusarium en la zona de Davao, que es una de las zonas productoras. Y luego, actualmente sabemos que la empresa está expandiendo, está sembrando para la zona de Quindao o Mindao 1.000 hectáreas adicionales, le habían aprobado. Entonces, o sea, inversiones se siguen haciendo, por lo menos las empresas que tienen capacidad de inversión fuerte, le siguen apostando a pesar de los riesgos de la enfermedad, y esto es parte del proceso de también cumplir el tema social con los consumidores. Sí, claro. Entonces, seguro que va a ser complicado
frenar la dispersión de este hongo, de este grave enfermedad. De ahí, gran cambios, no pienso. Está en varios otros países, está en India, está en Australia también, y por ahora, claro que la gente está cuidar mucho las zonas con el apoyo de los gobiernos, de los servicios sanitarios, para tratar de no entrar fácilmente en estas fincas. Hay el problema de animales que puede entrar y salir y tener la tierra de zonas contaminadas y llevar esta tierra en otras partes. Sí. Pero no veo un gran cambio a causa de esta grave enfermedad a cambiar de zonas. Sobre Claro. todo que es complicado, no hay tierras ilimitadas. Yo sé que en Ecuador tampoco. Y entonces Así es. va a ser un poquito difícil. Por eso que los servicios sanitarios deben tener un papel muy grande y, por supuesto, los productores, con cuidado con el material vegetal, con la gente que viaja. Yo cuando voy a una zona a donde hay sospecha de enfermedad, yo pongo zapatos propios en la finca y después no llevo estos zapatos por seguridad, porque yo sé que yo puedo ser un vector de transmisión Claro. de la enfermedad. Ahora se podría incluso hacer un tipo de recubrimiento desechable de hule mismo, Sí, sí, sí. con menos, que se pone en la plantilla. Una vez que se sale de la plantación, se desecha como cualquier otra cosa y con eso se evita. Una última pregunta, doctor Lescott. Este tema de las enfermedades, este tema de la participación de la academia, de instituciones como el CIDAC, de instituciones como Embrapa, como Cenibanano y todos, que siempre tienen una limitante que es la inversión. Sí. ¿Qué tan comprometidos deben estar los otros estamentos de la producción en el engranaje del cultivo del banano para evitar que el riesgo de enfermedades les afecte económicamente? Porque si resultan afectados los productores en la parte primaria o en la génesis de la producción de la industria bananera, que es la producción del racimo, ellos también se verán afectados finalmente en el producto final, y el negocio igual se les va a caer. De tal manera que la pregunta es, ¿deberían ellos interesarse y participar más económicamente apoyando a la investigación? Seguro, eso es, usted tiene una muy buena pregunta. Mi respuesta es sí, 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 hay que invertir en la investigación. Hay que controlar esta investigación para que sea bien hecho con personal capacitado y todo eso, con un buen nivel científico. Y es fácil ahora con las redes de investigación. Yo conozco muchos investigadores de América Latina, además que yo hablo un poquito el español y un poquito el portugués con Embrapa. Yo pienso que hay un deal, un acuerdo que hay que hacer entre los productores y el gremio, digamos, los gobiernos también, porque yo pienso que ellos pueden ayudar en eso, y por qué no, hasta gente que hacen el negocio de exportación con Estados Unidos o con Europa, y puede ser las certificadoras también que pueden también estar en el comité científico para bien ver que la inversión que ellos dan sirven bien a resolver los problemas que la producción necesita. Y eso falta. Yo sé que, por ejemplo, Corbana, que es conocido también en Costa Rica, ellos tienen cada caja exportada
centavos de dólares para Corbana, tanto para el servicio general, pero también para la investigación. Yo sé que INIAP en Ecuador no tiene bastante presupuesto. Yo sé que hay la Universidad de Guayaquil, ¿cómo se llama? SPOL. SPOL, pero también no tiene Un gran presupuesto. Un gran presupuesto. Yo pienso que eso yo lo veo bien en países que necesitan eso, y yo pienso que debe tener un acuerdo entre el gremio, el Estado y, ¿por qué no?, otras entidades privadas para la exportación. Y eso puede facilitar, porque la producción bananera actualmente necesita más investigación, no solamente para el control de enfermedades, pero para técnicas de cultivo que limita un poquito el uso de químicos, que aprovechan mejor los fertilizantes, tanto orgánicos como químicos o minerales. Hay todavía bastante que hacer para mejorar un poquito la producción. Especialmente el desarrollo de nuevas variedades. Y nuevas variedades. Usted sabe que el mejoramiento genético de banano es bien complicado. Hay muy pocos equipos que trabajan en eso. Nosotros también estamos en eso, pero es inversión para nosotros de 40 años. Y todavía no tenemos un Cavendish resistente a Sigatoka o a la raza 4 tropical. Ok, doctor Lescot, le agradecemos muchísimo su participación y bueno, y esperamos que no sea la única, sino que volvamos a poder conversar sobre temas acuciantes y inherentes al cultivo de bananos que siempre serán actualidad. Muy buenos días. Muchas gracias, señor, y hasta luego. Y suerte a todos los bananeros de Ecuador.